cordial a todos los hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Esta prédica la hemos titulado Una oportunidad para todos y hemos escogido el hermoso Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a leer la palabra del Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José. Entramos en oración. Amado Dios Padre Celestial, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Seas tú, Padre Santo, en este momento, a través de quien hablas, Señor, llevando ese mensaje, Señor, que tú quieres que se esparza en medio nuestro, Señor. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Padre Santo, guiándonos en estos minutos. Así sea tu honra y tu gloria, Padre. Vemos aquí en este Evangelio cómo Jesús una vez más tiene que salir tratando de evitar cualquier problema o confrontación con sus discípulos. Y los discípulos de Juan el Bautista. Pero aquí vemos cómo la sensatez nos hace actuar. Dios no nos llama al martirio mientras podamos evitarlo, sin pecado, por supuesto. En esta prédica, una oportunidad para todos, he escogido este evangelio hermoso de la mujer samaritana, porque la mujer samaritana representa a cada uno de nosotros. A cada uno se caracteriza, a cada uno de nosotros, por tener ella en sí problemas con que luchaba, problemas de identificación, problemas de rechazo, sentimientos de repudio, sentimientos de soledad, sentimientos de necesidad. Y todo esto en cada uno de nosotros se refleja por medio de la vida de esta mujer. Pero Dios le era necesario pasar por Samaria. Cuando Dios tiene un objetivo, no habrá ser humano en la tierra que lo impida, porque el Dios Supremo así lo ha decidido. Y esta vez le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una cita divina, un mandato supremo del Dios Altísimo. Y para gloria de Dios, se iba a una ciudad de Sicar, donde por primera vez se iba a predicar el Evangelio por gracia suprema de Dios, una gracia soberana. Como dijo el profeta Isaías, en el capítulo 41, 17, habla
cuando dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no les desampararé. ¿Qué hizo la mujer samaritana? También acudió a ese llamado supremo, a esa cita divina que tenía el Dios supremo con ella. Pero cabe señalar, y esto me admira de la mujer samaritana cuando leemos el capítulo 4 en general, vemos que la mujer samaritana era una mujer religiosa. Sabía que los samaritanos e israelitas no se llevaban entre sí a causa de la religión. Sabía de la historia del pozo, que su padre Jacob los dio en heredad. Sabía que sus hijos y sus ganados bebieron de ese pozo. Sabía dónde se debe adorar como samaritano. Sabía que vendría y esperaba al Mesías, y que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, le dijo. La mujer era religiosa, y al ser religiosa, ella tenía un conocimiento de Dios como todos y cada uno de nosotros, los cristianos. Pero los cristianos, cuando a veces nos sentimos ahogados en esos problemas cotidianos que nos ofrece la vida, por el mismo hecho de estar en el mundo, muchas veces inclinamos nuestros ojos y clamamos al Señor pidiendo misericordia. Ayúdanos, Señor. Y no me cabe la menor duda que la mujer samaritana lo hizo de la misma manera. En un momento de su vida, ella clamó y lloró y dijo: Dios mío, cámbiame de esta vida, de este modo de vivir. Ya no aguanto, ya no soporto. Así como Jesús le escuchó a Natanael y dijo: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. El Dios supremo, omnisciente, Él sabe cuando nosotros hacemos una oración de corazón, una prueba más, que Él nos escucha. ¿Qué representa el pozo aquí para cada uno de nosotros? Para que por medio de este pozo nosotros podamos identificarnos. La mujer samaritana iba a cierta hora. Asimismo, como Jesús salió para evitar problemas, ella lo hizo para evitar problemas. Porque el pecado avergüenza. No nos podemos presentar en la cara en alto ante ninguna circunstancia cuando vivimos en pecado. Entonces encontramos tiempos donde nadie no nos pueda criticar acerca de cómo vivimos. Y ella así lo escogió, y así ella escogió la hora tercera, que era entre eso de las 12 del mediodía,
Cuando el sol arreciaba en su esplendor y fuerza, ella se acercó al pozo porque sabía que nadie iba a encontrarle en su camino o lo iba a reprochar o hacer una mala cara, un gesto que la lastimara más. Y ella acudió a esa cita. Pero cabe señalar que no era el pueblo de Samaria el que la condenaba. La rechazaba sí por su acción, pero el pueblo de Samaria, más de una crítica, no podía hacerla nada. Ella tenía un problema con Dios, con su pecado. Dios era el problema que ella tenía en su corazón, porque de cómo ella vivía, andaba en pecado. Al Dios supremo que nosotros servimos no le agrada el pecado. Es por eso que en su misericordia Dios la iba a rescatar, porque le era necesario al Dios supremo pasar por una hija descarriada, pasar por su oveja, a darle una oportunidad, porque Él vio en su corazón lo que ella tenía, pese al pecado en el que ella se volvía. ¿Qué es el pozo? ¿Cuántas veces el pozo recibió lágrimas, a chorros de lágrimas? Ese pozo recibió, porque en el Salmo 19 dice: cuando yo no te escuchaba, ríos de agua descendían de mis ojos, porque no conocíamos la disciplina y la obediencia de Dios a través de la palabra de su santo evangelio. Muchas veces el pozo representa en cada uno de nosotros eventos de frustración, de amor, eventos y traumas, heridas de cada uno de nosotros que acarreamos. Todo lo negativo que nosotros tenemos por falta de amor se representa en ese pozo. Pero ¿qué dice en su palabra en Jeremías 2:13? Porque de dos males ha incurrido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y fueron a excavar cisternas para sí, cisternas resquebrajadas que no pueden contener el agua. ¿Qué hemos hecho en vez de buscar refugiarnos en el abrigo del Señor, en su palabra, en sus mandamientos? Lo que nosotros hemos hecho es acumular odio y más odio en nuestro corazón. Esos traumas, esas cosas negativas que vivimos en nuestra vida pasada, quizás empezaron a hacer efecto en la vida presente y a crear víctimas inocentes a nuestro alrededor. Quizás porque no tuvimos padres, por el egoísmo personal de cada uno de ellos, o simple y llanamente no los tuvimos, o tuvimos hermanos que en vez de ser nuestros gestores, en vez de ser nuestros ayudadores, se convirtieron en competencia, se convirtieron casi en nuestros enemigos, creando envidia para con
su propio hermano. Todos muchas veces hemos sido sometidos a burla. Y esos traumas los hemos llevado. Ya sea por nuestra condición física, por nuestra forma de ser. Y hemos estado creando ese pozo, aumentando en ese pozo, donde no hemos podido ver esa agua que limpie, sino acumulando ese lodo cenagoso donde nosotros cada momento nos hundimos más y más. Y aunque tengamos en nuestro corazón o conozcamos del Rey Supremo que nos puede salvar, pero nosotros con la concupiscencia de nuestros corazones renunciamos a esa ayuda celestial y pensamos que nosotros podemos salir de esos pozos y nos entregamos a la droga, al alcoholismo, a vicios que lo único que hacen es subsanar momentáneamente nuestras dolencias, nuestra falta de identidad, nuestro dolor que hay dentro de nuestro corazón. Muchas veces abusos sexuales cuando éramos niños fuimos sometidos a ese yugo, lazos que nos han tenido prisioneros y no hemos podido librarnos. Pero ¿qué dice la santa palabra? Dice, la unción del Espíritu Santo rompe todo yugo, toda atadura. Por más que traigamos esas cadenas generacionales de nuestros padres, tenemos una esperanza. Y esa esperanza es Dios. El perdón que nosotros tenemos para las personas que nos han hecho un mal está estancado. No podemos perdonar aumentando esa agua turbia en nuestros pozos. Ahora tú, que te traigo a recuerdo estos pozos, estas cosas que te han atormentado durante años, vicios, toda clase de vicios que llenan tu pozo, porque solo Dios es el que puede entrar hasta lo más profundo de tu corazón, hasta ese pozo cenagoso, donde están anidados los más perversos sentimientos de tu corazón. No importando si eres cristiano o no, hay una parte no redimida en ti que siempre va a aflorar y salir hacia afuera y no te va a dejar permitir caminar en libertad como el Señor quiere que camines, porque Él nos ha traído a su amor verdadero. Él nos ha traído a caminar en libertad, porque por medio de Él todos nuestros pensamientos llegarán cautivos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Quieres dejar que todos tus pensamientos, actos, estén en la perfecta voluntad de Dios? Solo intenta hacer ese llamado para que Él acuda a tu ayuda, como Él acudió a esa ayuda, a ese grito de la mujer samaritana. No lo dudes que ella lo hizo.
¿Y qué te parece cuando en medio de ese dolor, en medio de ese pozo, tú le encuentres sentado al Dios Todopoderoso, sentado en el borde de tu pozo, listo para salvarte, listo para redimirte de esas culpas? Y ella lo encontró en su pozo, al Dios supremo, al Dios que servimos, sentado en el pozo de ella, en ese pozo donde solo ella y el pozo sabían de los sufrimientos y desgarramientos que vivía su corazón. No vamos a criticar en este momento por qué tuvo 5, 6 maridos. No lo vamos a hacer, pero sí sabemos que ella no nació de esa manera, sino que en algún momento de su vida tuvo esa desviación, tuvo ese dolor, tuvo que encontrarse con la cruel realidad del engaño, del pecado, y pasó a ser ella víctima también, y portadora también, por lo tanto, del pecado. Pero Dios, sentado frente a su pozo, le dijo: dame agua. La Biblia no registra si él tenía sed o iba a tomar, sino que era un pretexto supremo de Dios Todopoderoso, del Dios que pondría todo pretexto con tal de llevarte a esa vida eterna de tu salvación. Le pidió agua. Dame de beber. El pecado aísla. El pecado nos hace inmerecedores. Nos hace sentir que no podemos recibir toda gracia. Pero aquí, en este versículo, en esta historia preciosa, vemos que el pecado es pasado por alto. El pecado no se enseñorea cuando la gracia de Dios llega a tu vida. Y es a eso que yo quiero invitarte, que por más hondos que sean tus pecados, la gracia de Dios siempre va a enseñorearse y vas a ser liberado. Recuerden que un rabí, un líder religioso, no podía sostener una conversación simple con una mujer pecadora, pero el Señor lo hizo. Rompió muchas cosas que no iban con su deidad, cosas de los hombres, perjuicios de los hombres. Recuerden, las peleas y discusiones de la religión suelen ser más ásperas y violentas, pero es necesario apacentar las aguas con sabiduría que viene del cielo, porque el Señor mismo quebrantó grandes perjuicios. La estima de la mujer samaritana lo pone como a un ser humano necesitado, hambriento, adolorido. ¿Qué perjuicio iba a tener el Señor con su corazón amplio para perdonar? Y ella tuvo esa oportunidad, como si el Señor la conociera. ¿Qué es lo que le va a pedir?
tú me pedirías y yo te daría agua viva, le dijo. Se revela como agua viva que sana, que purifica. En un encuentro con Dios es imposible no seguirlo. Y una vez conociéndolo, no amarle. Cuando el Señor le preguntó acerca de su marido, ve y tráelo. ¿Qué dijo ella? No lo tengo. Pero ese no era un grito desesperado de ella desde el fondo de su corazón, porque él sentía ese vacío tan grande del porte de Cristo, que solo Cristo, el Dios Redentor, podía llenarlo. Y le dijo, bien has dicho, porque él no es tu marido. Yo me imagino que en ese momento el corazón de ella latía al 100%, quería escaparse de su corazón. Y más aún cuando le dijo que él sabía que venía el Mesías, que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y se imaginan ustedes, hermanos, cuando Él le dijo, sentado frente a ese pozo de dolor, de amargura, de todo recuerdo infame, de rechazo, de vergüenza, el Señor sentado le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Él se hace la gran revelación, yo soy el que habla contigo. Pocas veces en el Evangelio Jesús se revela abiertamente a sí mismo como el Mesías. Honró a la mujer samaritana siendo miserable. ¿Y quién de nosotros no es miserable? Es por eso que yo he titulado esta prédica una oportunidad para todos, porque todos podemos tener esa gracia que recibió la mujer samaritana cuando el Señor le dijo, yo soy el que está sentado en tu pozo. Te hago esa invitación. Para que tú, a través de estas palabras que se te ha expuesto, entres en una relación personal con Dios. Como vemos más adelante, ella dejó su cántaro. Su cántaro representaba todo el paquete, esa mochila de sus cosas, y su vida pasada los dejó en el piso. Así tenemos que ser nosotros. Una vez que Cristo se nos ha presentado en nuestra vida, a darnos ese refrigerio, ese pan de vida, tenemos que hacer lo mismo, dejar ese cántaro y hacer como hizo la mujer samaritana. Dejó su cántaro, dejó su vida pasada y fue a dar a su pueblo lo que por gracia recibió. Y el pueblo vino y dijo, ya no porque nos dice, sino porque nosotros somos testigos. Sabemos que es el Señor. Vemos aquí un ejemplo. Cómo el Señor levantó de una mujer que nadie daba un centavo. Hizo una discípula VIP. Y ella, como todos los discípulos,
fue muerta en el año 67 en una ciudad africana, en Cartago, donde fue apresada por 3 años y luego martirizada durante las persecuciones de Nerón, como les dije, en el año 67. Ella es conocida como Santa Fontina en la liturgia de las iglesias ortodoxas orientales. He aquí, hermanos, después de que hemos escuchado este evangelio hermoso, les invito a que lean esta historia maravillosa. Y hago una invitación a una persona que todavía no ha llegado a esos pies de Cristo y que está hundiendo en ese pozo cenagoso. Hay una oportunidad que el Dios Supremo venga y se siente y hable contigo. Pero tú tienes que abrir tus brazos, tu corazón, para que Él llegue hacia ti. Damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Vamos a orar. Dios amado, Dios eterno, a ti, Padre Santo, que te place salvar a quien tú quieres por tu majestad, porque tú eres un Dios, Padre Santo, supremo. Te pido, Padre Santo, por esas personas, esas almas que están sedientas de ti, Señor. Llega al pozo de ellos, Padre, a darles tu bendición. Gracias, Señor. A ti, Señor.